Y muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, pequeños calabacines. Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Este video fue subido con antelación para los miembros del canal. Espero que lo hayan disfrutado mucho y la verdad les agradezco mucho a todos aquellos que se hayan suscrito. Aunque ahora mismo no hay nadie, pues espero que pronto haya alguien, porque así nos ayudan un poco a seguir con toda esta publicación. Porque si no hay nadie que esté apoyando genuinamente, yo creo que voy a ir reduciendo cada vez los tiempos en los cuales publico. Pero muchísimas gracias para todos aquellos que se han dedicado a ver los videos y aquellos que se han dedicado a dejar su suscripción. Tampoco necesitan estar suscritos, todos estos videos van a salir tarde o temprano. Solo tengo que darles las gracias a todos ustedes y espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos vemos hasta la próxima. Chau, 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 chau. Capítulo 9. Una joven princesa. En los meses posteriores al regreso triunfante de Zorzal a la capital, el emperador anunció que su hijo se mudaría del Palacio Imperial y al palacio, más pequeño. Una recompensa por su arduo trabajo. Una señal de crecer en algunas culturas. Lo veo más como una señal de que el emperador quería que Zorzal fuera de su casa después de que aparentemente permitió que sus fuerzas fueran diezmadas en su campaña de conejito. En las semanas previas al anuncio, en realidad no recuerdo haber visto a los dos en la misma habitación incluso una vez. Pero cada vez que lo veía, Zorzal se mantendría inflexible en que nuestro padre simplemente estaba celoso de él y sus logros. Entonces, no se perdió el amor entre los dos con la división. Aún así, la situación me dejó como el único niño imperial que todavía vive en el palacio, a tiempo completo. Simplemente necesitaba espacio para extender mis alas, como dicen. El emperador me rechazó las primeras docena de veces. Las respuestas siempre fueron las mismas: era demasiado joven. Fue demasiado trabajo para mí administrar mi propio patrimonio. Debería centrarme en mis estudios. No había necesidad de apresurar las cosas. Fue frustrante porque sabía que era más que capaz de manejar algo como esto. Después de todo, estaba administrando con éxito varios lugares en Sadera que funcionaban como pseudo-organizaciones benéficas para los pobres y oprimidos. Incluso tenía planes de expandir estas comodidades más allá de los límites de la ciudad. Entonces, decir que no estaba listo me hizo un poco molesto. Finalmente, o él pensó que estaba listo, o me cansé de mi constante mendicidad ya que me dio una casa club en mi 12º cumpleaños. Llamar al edificio una casa club subestimó el tamaño y la opulencia del edificio. Mientras que en ningún lugar tan opulento como el Palacio Jade de Pina, donde ella le cede a sus Rose Order Knights, todavía era una propiedad sustancial. Era una estructura cerrada en las afueras de la ciudad, llena de todo tipo de obras de arte caras, antigüedades invaluables, una biblioteca expansiva, numerosas salas de estar y comedores, un puñado de habitaciones, y estaba totalmente atendido desde el primer momento. No es que me estuviera quejando, eso sí. Serviría como una excelente base de operaciones para mis planes futuros. El otro beneficio agregado de la ubicación fue como, debido a su ubicación relativamente aislada, hasta una propiedad de clase alta a solo 30 minutos a pie de las puertas de la ciudad, pude estirar mis músculos. Con los años, me he dado cuenta de cuán suave he crecido. Soy mucho más lento. Mucho más débil de lo que recuerdo estar en mi última vida al mismo tiempo. Si una vida dura puede criar a una persona resistente, una vida blanda genera una persona blanda. No es que el estilo de vida tenga tanto efecto, el punto se encuentra. Si bien me niego a unirme a los caballeros de Pina, no deseo unirme a su pequeña tropa, ni puedo realmente explorar a ninguno de los guardias. Todos y cada uno están demasiado aterrorizados de que me lastimen y pierdan la cabeza. No importa cuántas veces les diga, prefieren jugar a lo seguro. Eso dejó realmente solo una persona con la que podría ser efectivo. Mierda. Cordelia juró mientras la arrojaban de una explosión de maná. Se las arregló para enderezarse antes de golpear el suelo, deslizándose antes de llegar a la pared exterior de la propiedad. Llevando el sudor de su frente, volvió a cargar. Tengo que decir que sus ataques constantes me recuerdan vagamente esa pregunta humorística con respecto a la definición de locura.
Ella es una persona muy contundente por naturaleza. Eso se tradujo a cómo luchó. Más allá de algunas tácticas rudimentarias, siempre ataca de frente con la intención de abrumar a su oponente con la brutalidad de sus ataques. He visto sus golpes de crack de su tamaño, así que tengo una buena idea de cuál será el resultado de ser golpeado. Su mayor debilidad, más allá de la falta de creatividad, es su incapacidad para calificar. Si bien puede observar a un enemigo desde la distancia antes de la batalla, una vez que está en combate, no disminuye la velocidad por nada. Cuanto más tiempo continúe una batalla, más agotado se vuelve, y más descuidada se vuelve su forma. Otra cosa que he notado es que la elección de vestimenta de Cordelia es algo extraña para un guerrero de primera línea. No hay una armadura real de la que hablar, su estómago completamente expuesto, parecía enfatizar su figura que proporcionaba protección. El único artículo sobre ella que era incluso remotamente normal era una camisa de cuello de tortuga que llevaba para esconder el cuello que se vio obligado a usar en todo momento a partir de la vista. No es mi elección, el collar que es, pero ella parecía haber encontrado una solución que satisfaga a la mayoría de los observadores. También estoy seguro de que Zorzal no tiene idea de que tan cerca estaba de perder los dedos por los dientes afilados de Cordelia cuando retiró el cuello de tortuga una vez para asegurarse de que Cordelia todavía conociera su lugar. Todavía no tengo idea de lo que ese hombre sigue desfilando con la ex reina. Con su condición física empeora continuamente, solo se refleja mal en él si las personas comienzan a cuestionar qué más podría estar haciendo fuera de la vista si cree que esto es algo aceptable para mostrar. Pero volvamos a la elección de atuendo de Cordelia. Me pareció una propuesta muy arriesgada que una mujer de todas las personas use en la batalla. Aunque supongo que ese podría ser el punto. El momento en que un guerrero pasa boquiabierto ante tu figura es el momento en que no levanta la guardia para evitar que tu dirk cabe en su garganta. Aún así, no me verás corriendo alrededor de la mitad desnuda en el campo de batalla, incluso si tuviera la durabilidad de un demi-humano. Sin embargo, hablando de durabilidad. Dejé soltar un par de orbs arcanos en Cordelia en medio de uno de sus movimientos de retroceder y cargar. Ella reaccionó lo suficientemente rápido, cruzando los brazos para protegerse. Los orbs afectaron con una grieta satisfactoria, pero le dieron poco daño. De acuerdo, estoy tirando mis golpes para no herir o matar accidentalmente gravemente, pero debería haber habido al menos una piel irritada o moretones en sus brazos. Una cosa es escuchar sobre la superioridad de demi-humans sobre los humanos de línea de base, es otra muy distinta verlo jugar ante tus ojos. Cordelia volvió a cargar, sus golpes golpean con toda la fuerza de una ronda de alto calibre. La cantidad de fuerza de enamoramiento que se ejerce sobre sus puños mientras se agitaban contra mi barrera rudimentaria sería lo suficientemente fácil como para romper la mano de cualquier humano. Deben ser más tocones sangrientos que los puños. ¿Por qué no se rompe? Cada palabra resonó por una grieta cuando sus puños golpearon mi escudo mágico. Poco se dio cuenta de Cordelia que en realidad estaba haciendo algo. Sus golpes continuos me han estado empujando lentamente, centímetros a la vez. Y mi barrera estaba constantemente a punto de fallar bajo su implacable asalto. Si ella siguiera siendo martillando en lugar de retroceder después de varios momentos de asalto furioso, mi escudo se rompería en medio minuto. Para mis ojos, parecía que le enseñaron una forma de ataque muy repetitiva. No es que no sea efectivo, meramente inflexible con las cosas que rompen el molde, como la magia. Aún así, con el sudor ahora goteando profusamente de su frente, su respiración se vuelve más laboriosa, y la velocidad de sus golpes se desacelera notablemente. Creo que ahora sería el mejor momento para terminar con esto. Dejando caer la barrera, me agaché de ella después de la huelga. Concentrando mi maná en mi puño, golpeé su intestino expuesto en un rápido uppercut. Cordelia jadeó cuando todo el aire dejó sus pulmones y ella cayó al suelo. Sus tos secas resonaron en el patio mientras intentaba llenar su pecho con aire. Mientras dos criadas se apresuraron a mi lado para verificar mi condición. «Estás mejorando», le digo a la chica de conejito tos. Trato de alejar a las criadas que se apresuraron después del fin del duelo que intentaban arreglar mi cabello de todas las cosas. Debe aprender a no gastar toda su fuerza en los primeros minutos.
Te vuelves demasiado descuidado, demasiado predecible. Sí. Buen golpe. Voy a entrar, enfrentó Red con una vergüenza obvia por ser golpeado por alguien mucho más joven que ella. Cordelia se agarró el estómago cuando se puso de pie. Llevándose un poco de tierra de la cara, el albino me dio una ola perezosa mientras marchaba hacia la propiedad, sin conocer mi mirada. Si bien nuestro conocimiento comenzó rocky, se ha convertido en algo un poco más funcional. Me atrevo a decir, somos cordiales ahora. Probablemente debido a que realmente mantenía mi palabra para ella. He estado salvando a tanta gente de la esclavitud como pueda. Comprarlos antes de emanciparlos legalmente. Los resultados son una bolsa mixta. Por un lado, las mujeres estaban agradecidas por ser salvadas. Por otro lado, no tenían a dónde ir. La mayoría de estas mujeres eran guerreras con poca o ninguna otra habilidad. O al menos los que liberé en la capital eran así. Aparentemente, los hombres se bajan a las mujeres dominantes que pueden rasgarlas por la mitad. ¿Quién sabía? Aún así, el problema era qué hacer con ellos. Un buen número acaba de salir de la ciudad. Sin duda con destino a sus patrias para luchar contra una guerra de guerrillas contra las fuerzas imperiales locales. Algunos probablemente recurrirían al crimen sin más empleo, mientras que otros no tenían una vía de avance más allá del empleo en las mismas industrias, los acababa de sacar debido a ser demi-humanos. Curiosamente, fue muy formal quien se le ocurrió una solución a ese problema. Su padre, el conde de Italica, tenía algo para salvar a demi-humanos al darles trabajo estable y empleo. Lo cual todavía me parece extraño que a un noble imperial le importe tanto sobre los demi-humanos. No es que me estuviera quejando. Entonces Miui envió a su padre una carta, él estuvo de acuerdo, y ahora estaba recibiendo docenas de mujeres guerreras a su empleo. Entonces, un dolor de cabeza hacia abajo. Mirando el cielo, vi que era casi el mediodía. Tiempo fácil de lavar y ser presentable para mis invitados debido a que llegue en un par de horas. Julia, prepara el baño y dígale a Gaes que traiga los documentos. Instruí a mi criada. Mientras Julia se hizo rehacer y se apresuró a cumplir con mis órdenes, pude sentir el siguiente dolor de cabeza que aparecía. Liberar esclavos y tener algunas cocinas de sopa es una cosa, pero se necesita un cambio real para que este país sea mejor. Más adecuadamente estratificado con una clase media que funciona para ayudar a facilitar el alejamiento de la agricultura a la fabricación temprana y, a su vez, los inicios de una economía moderna. Y con una economía moderna, tal vez, solo tal vez, los plebeyos no exterminarán a los miembros de la monarquía cuando inevitablemente se levanten. Y es cuando, no sí. Y me niego a tener mi cabeza en un lucio porque algunos nobles no pudieron evitar lanzar sus siervos por diversión. Pero para hacer estos cambios, necesito el poder de la ley de mi lado. Necesito trabajar en el Senado. Ahora, salvo los problemas obvios, siendo yo tanto una mujer como una niña, tenía algunas formas de influir en el Senado. Por pura virtud de mi nacimiento, era una persona poderosa, mujer o no. Podría ejercer una especie de poder suave con el que pocos podrían soñar en este imperio. Y planeo usar este poder blando para empujar como muchas reformas en la garganta de esta legislatura que puedo. En los últimos meses, he hecho que Gaes revisara sus viejos contactos para encontrar a alguien, cualquiera, con el que pueda trabajar. Eso resultó tan difícil como pensé que sería. El Senado era un cuerpo compuesto por 1000 senadores de toda la longitud y amplitud del imperio. Cada senador fue elegido de por vida por los terratenientes locales y se esperaba que trabajara en los mejores intereses de sus electores. Parece bastante simple. Pero luego llegamos a las peculiaridades del gobierno de Saderan. El Senado estaba compuesto por varias facciones. Partidos políticos formados por colecciones de camarillas senatoriales. En términos simples, el Senado se puede dividir en tercios. 2 tercios están dominados por 2 facciones, mientras que el tercio final está compuesto por cualquier otra facción. Las 2 facciones más grandes son los militaristas y los cívicos. Los militaristas, como su nombre lo indica, son militaristas. Toda la revelación. Si bien se centran en gran medida en la postura agresiva y la acción militar como primera respuesta a cualquier problema,
También intentan mejorar la vida de los veteranos. Presionan por más grandes extensiones de tierra como recompensa por el servicio, un flujo de fondos a esposas cuyos esposos están en campaña. Su contraparte es la facción cívica. Una colección de senadores de mentalidad más cívica. Artes, educación, obras públicas, acueductos, carreteras, diplomacia, estos son los dominios de esta facción. También son la facción con mayor probabilidad de intentar mantener el status quo. Uno pensaría que tener una facción dedicada a la guerra mientras que la otra está dedicada a asuntos civiles sería una receta para el desastre y el estancamiento interminable. Afortunadamente, por el propio bien del imperio, la ortodoxia de las facciones respectivas es bastante moderada y alineada entre sí en la mayoría de los temas. El punto de argumento es menor si se debe hacer algo, pero ¿cómo se hará? Por ejemplo, digamos que se debe construir una nueva carretera desde Sadera a una provincia remota. Ambas facciones estarían de acuerdo con la necesidad de la carretera, pero se prohibirán y debatirán sobre cosas más pequeñas, como quién paga por el camino. Los militaristas dirían que la mayoría del mantenimiento, 2/3 en este caso, ya que el camino debe ser proporcionado por los propios gobiernos provinciales, y el tesorón imperial contabiliza el tercio restante. La cívica argumentaría que el costo debe dividirse uniformemente en el medio, la mitad de la provincia, la mitad del tesoro. La cómica que es la situación, hay algo que decir sobre la estabilidad del centrismo. No minimizar esos problemas genuinamente divisivos surgen de vez en cuando. Los criterios para la ciudadanía, la expansión de la servidumbre, la expansión diagonal restablecimiento diagonal retiro de las legiones, que las tribus bárbaras son, amigos, de Sadera y que se subyugan primero. Estos son los problemas de tema candente que transmitirán al Senado a un punto muerto, ya que ninguno de los lados tiene suficientes votos para anular al otro. Que es donde entran las facciones menores. Hay una vertiginosa variedad de grupos de interés y jugadores políticos en lugar de la estructura de la gran carpa de las principales facciones. Hyper enfocado en un solo tema o problema a expensas de todos los demás. Tienden a ser votados constantemente por dos facciones principales cuando intentan hacer algo realmente loco, pero cuando el Senado está en un punto muerto, ellos son los que pueden romperlo. Si bien son numerosos, solo algunas de estas facciones menores en realidad tienen algún peso. Los imperialistas son un grupo psicofántico de senadores cuya única plataforma está de acuerdo con lo que el emperador diga. Son sí hombres en extremo. Los monetaristas son una facción dedicada a proteger los derechos y privilegios de los diversos gremios y comerciantes del imperio. Se componen en su mayoría de los propietarios de tierras empobrecidas, dichos grupos los pagan fabulosamente para votar en los intereses financieros de la clase mercantil. Los estoicos son una colección de cuerpos morales que desean tomar medidas enérgicas contra la degeneración moral, dentro del imperio. ¿Qué tipo de degeneración? Cualquiera que sea el sabor del hedonismo que parece estar de moda en un momento dado por lo que he leído. Los flagelantes son cuerpos religiosos. Si bien apenas se azotan en el sentido tradicional, se inclinan hacia atrás cada vez que los dioses les ordenan que lo hagan. El hecho de que los dioses realmente existan, me dan ganas de gemir, porque, por supuesto, tiene que haber más dioses. Tratar con ser X es lo suficientemente difícil. Creo que lo perdería si tuviera que lidiar con otros 20 de ellos con sus propias pequeñas cosas que suceden. La facción senatorial es una colección de senadores que constantemente intentan luchar más el poder ejecutivo de la corona en manos del Senado. O volver a las manos del Senado, dirían. Sadera es una extraña inversión del desarrollo civil romano. En lugar de una monarquía que se convirtió en una república, Sadera era originalmente una república que se convirtió en una monarquía. También les encanta mencionar el viejo argumento de pollo y huevo sobre quién tiene poder sobre quién. El emperador tiene poder sobre el Senado, ya que puede eliminar unilateralmente a los senadores, cambiar el número de escaños en el Senado en cualquier momento e incluso negarse a aprobar la ascensión de una persona al Senado. O el Senado tiene poder sobre el emperador, ya que legalmente debe ser confirmado por el Senado un emperador antes de asumir cualquiera de los poderes de la oficina. Una pregunta para las personas que realmente se preocupan por la semántica. E irrelevante,
desde que la historia ha demostrado que quien tiene la lealtad del ejército vacas al Senado para confirmarlos. Al final, a nadie le gusta la facción senatorial, pero tienen mucho dinero para lanzar para que no puedas ignorarlos directamente. Y finalmente, y lo más importante para mis necesidades, es la facción populista. Son, como su nombre lo indica, populistas. Tienden a levantar un escándalo cada vez que algún señor ejerce su autoridad sobre los ciudadanos o los derechos de algunos ciudadanos. Y, por mi bien, votan a favor de cualquier ley que mejore la calidad de vida del ciudadano promedio. Como mi propuesta de redistribuir tierras no utilizadas y subutilizadas de los propietarios ausentes a los ciudadanos para cultivar. Oh, todavía puedo sentir que el capitalista en mí muere un poco cuando hablo de respaldar una forma de política socialista. Sin embargo, el utilitario en mí no puede evitar pensar cómo se pueden utilizar mejor tales extensiones de tierra en lugar de simplemente sentarse allí. Una buena manera de deshacerse de los pobres urbanos cuyas granjas fueron compradas por grandes empresas mercantiles era simplemente confiscar tierras no utilizadas y devolverla a la gente. No es tan simple como eso, hay 101 forma en que esto debe plancharse antes de la implementación real, pero el marco está ahí. De ahí mi reunión con 2 senadores importantes antes de que se introduzca esto. Entonces eso es eso. Por ahora, a menos que cualquiera de ustedes tenga algo que desee agregar, abrí el piso a la pareja sentada frente a mí. Stilicho fue lo más cercano que he visto de una historia de Ragstorichis en el Imperio. Un medio bárbaro nacido de la relación entre un cautivo legionario y bárbaro, se alistó en la legión cuando tenía la edad suficiente, completó sus 20 años de servicio para obtener una ciudadanía plena, volvió a alistarse durante otros 20 años, alcanzó el rango de centurión, estableciéndose abajo en las tierras ayudó a conquistar, y ahora fue elegido para el Senado para representar a los terratenientes locales de su área. Toda la historia de la vida. Incluso en sus 70 años, el hombre ciertamente parecía parte de un viejo soldado. La piel cubierta de arrugas y manchas solares, dedos cubiertos de callos, articulaciones rígidas desde la vejez y una voz que era ronca de décadas de órdenes bramistas por encima de los sonidos de la batalla. Por el contrario, mi otro invitado fue aparentemente todo lo contrario de Stilicho en todos los aspectos. Victri creció el hijo menor de la familia Albina, una dinastía de patricios que se jactan de la única vez que un antepasado de su familia tenía el título de dictador en la antigua república. En los tiempos modernos, son simplemente una familia fabulosamente rica con considerables propiedades en todo el imperio, que dio su apoyo detrás del reclamo de la familia Augusto al trono después de la Guerra del Norte hace 2 siglos. Después de ser recompensados generosamente por el primer emperador de Egastes por su apoyo temprano a su reclamo, han sido los aduladores más incondicionales en la facción imperial. Pero no Victri. Después de que su padre le compró un escaño en el Senado, lo siento, organizó una elección de emergencia para un escaño en el Senado recientemente creado. Se esperaba que Victri se uniera al resto de su familia en el Senado y estaría de acuerdo con lo que el emperador dijo. Pero no lo hizo. En su lugar, se unió a los populistas y comenzó a hacer campaña abiertamente contra las prácticas y la ética que le dieron su asiento en primer lugar. No puedo decir si esa era una ingenuidad genuina o un intento de destacar de su familia. No era tan ingenuo ya que nunca renunció a su asiento. Aún así, Gaes estaba seguro de que estos 2 hombres eran los que necesitaba para influir para pasar mi primera legislación. Stilicho tenía mucha influencia con los militaristas, Victri era el líder no oficial de los populistas, los monetaristas serán obligados por sus benefactores a votar a favor de cualquier legislación que pueda romper el dominio económico patriciano y los imperialistas probablemente no votarán contra eso, ya que yo soy el que empuja esto. Eso acaba de dejar a los cívicos, que se opondrán a cualquier movimiento para romper sus propiedades, sin importar cuán no rentables sean para ellos. Además, los senatoriales rechazarán cualquier movimiento que pueda tener el efecto escalofriante que se mueva al ámbito de confiscar más y más propiedades de los propietarios de tierras. Las facciones estoicas y flagelantes son un lanzamiento de monedas junto con la miríada de senadores que simplemente deambulan entre facciones. Incluso si todo sale según lo planeado, los márgenes serán delgados. Entonces, ¿apoyarán los militaristas la legislación?
Solo puedo prometer que la mayoría no lo descartará de inmediato, explicó Stilicho. Su disposición para que los veteranos reciban una selección de prioridad para la tierra le dará a los elementos más aristocráticos. Puedo ver que algunos de mis compañeros se separan. Entonces, necesitamos forzar esto por sus gargantas mientras tenemos tiempo, pregunto, razonablemente seguro de que entendí su punto. Probablemente intentarán llevar al grupo de Evander a su lado, un hombre para reunirse y influir en la votación, suspiró el veterano. Diría que tenemos una quincena antes de saber en qué dirección sopla el viento en esa decisión. Más largo, si alguna vez, habló Victory, sus ojos se deslizan sobre el documento mientras un sirviente le sirvió otra copa de vino. Evander y sus compinches torcerán un poco el cuchillo antes de que comiencen a enumerar demandas genuinas para unirse a sus votos. Es demasiado rencor para dejar que lo pasan por alto sean pasados. Y esas demandas serían. Supongo algo humillante, el joven asintió para sí mismo. Probablemente podamos cortar la pequeña revuelta de los aristócratas proporcionando una cantidad mínima de tierra para que la redistribución surta efecto, junto con una aclaración adicional de lo que es un propietario en ausencia. Eso debería ser más que suficiente para romper la unidad de ese bloque. Hazlo, ordené Gaes, el hombre garabateando mis comentarios en su propio trabajo. Descubra cuánta tierra posee el aristócrata promedio en ese grupo y hace que el mínimo sea un poco por encima de eso. Algo más, senador Victory. Lo único que realmente puedo ver es que no hay adición de esclavos. Obtendríamos el soporte universal de los diversos mercantiles si simplemente lo permitamos. No, corté Victory. El uso de esclavos derrota a todo el propósito de dar a las personas tierras para trabajar ellos mismos. Si permitimos que los esclavos se usen en estas tierras, solo traerá un pequeño propietario de tierras para comprar la tierra y trabajarlo con sus esclavos. La verdadera razón era que simplemente no me gustaba el trabajo esclavo, pero no necesitaba saber eso. También construye carácter, agregó Stilicho, asintiendo con la cabeza a mi justificación. Un esclavo es útil como cualquier bestia de carga, pero el verdadero carácter se construye cuando uno llena la tierra que siembra. Y demasiadas bestias haciendo el trabajo del hombre. Eso genera ociosidad y pereza. Hablado como un verdadero censor, Victory empujó sus anteojos mientras le daba al veterano una mirada inexpresiva. Sin duda, rodando los ojos internamente, ya que probablemente creció en una vasta propiedad, atendida por un número incalculable de esclavos, donde no hizo trabajo manual real y aún así está bien a su mente. La conversación continuó desde allí. Más tecnicismos, más especificaciones, más aclaraciones. Estaba preparado para una reunión arrastrada, pero esto iba más allá de lo que había anticipado. Los primeros recuerdos de Remus fueron las paredes del burdel en las que trabajaba su madre, seguidas de los recuerdos de que ella fue vendida y llevada. No era una media raza, la progenie mixta de su madre y un cliente. Remus la mitad recuerda las historias que su madre le contó de su padre. De sus historias, él sabía que su padre era un guerrero de su clan que se acuestó con ella antes de una gran batalla con las legiones. Su padre perdió, obviamente. Su madre fue esclavizada, llevada al distrito de Luz Roja, y allí nació. Cuando se hizo evidente que Remus no iba a ser lo suficientemente tranquilo como para ser usado a medida que crecía, la matrona lo vendió a un subastador de esclavos. Pasó 3 semanas en las células estrechas antes de ser comprada. Se había preparado para un destino de realizar actos íntimos con su nuevo maestro. Esa era la vida que había visto creciendo y, a pesar de no ser lo suficientemente afeminada para la matrona, sabía que a algunos hombres se preocupaban más por la juventud que la feminidad. No es irrazonable, una docena de tales esclavos habían sido compradas ese mismo día destinados a destinos similares. ¿Por qué sería esto diferente? En retrospectiva, desea a todos los dioses de que había un hechizo que podría borrar su memoria de esa incómoda primera noche. Las aclaraciones apresuradas del maestro Orax de sus deberes reales como escriba y guardián récord vinieron de manera rápida y sucinta. Al descubrir esa incomodidad, su vida mejoró considerablemente. No estaba destinado a ser un juguete. Debía ser alfabetizado, debía aprender números,
incluso le dijeron que podría comprar su libertad en una fecha posterior. Remus estaba seguro de que su vida no podía mejorar. Hasta que la conoció. Una niña con ojos como zafiros y cabello de oro tejido. Alguien que lo trató como un igual por primera vez en su vida. La matrona lo vio como esclavo, los otros niños como un perro callejero sucio, el maestro Rax lo ordenó como alumno y sirviente, no es que no fuera el alumno y el sirviente del maestro Rax, pero nunca como un igual. Decidió entonces y allí trabajaría más duro que nadie antes que él para ganar su libertad y pedir su mano en matrimonio. Con sus habilidades, estaba seguro de que podría mantenerlas. Cuando el maestro Rax se rió de su sueño, pensó que era solo su maestro pensando que esta era una fase, y que saldría a tiempo. Que una chica diferente le llamara el ojo a tiempo. Una vez más, en retrospectiva, ¿cómo podría Remus haber sabido alguna vez que la niña que lo trató con tanta amabilidad era de hecho una princesa imperial y más allá de él, libre o de otra manera? Cuando ella ordenó que él fuera emancipado como parte del acuerdo para el maestro Rax que trabajaba para ella, le preocupaba que siempre quedara atrapado en una vida en la que le preocupaba que siempre estuviera atrapado en una vida en la que nunca podría devolver adecuadamente sus sentimientos al que más le importaba. Afortunadamente, eso no sucedió. Aunque la llama que sostenía para Su Alteza aún permanece, se ha enfriado a lo largo de los años. Todavía la ama, pero no de una manera tan infantil. Aunque no negará que todavía la cuide. De todos modos, él se alegrará de servirla mientras ella se considere adecuada lo mejor que pueda. Incluso con su compañía actual. ¿Puedes por favor detener eso? Remus levantó la vista de su pergamino a la conejito frente a él. El albino había sacado uno de sus cuchillos de aspecto irregular y estaba tocando la punta contra el brazo de metal de la silla. Su Alteza, Maestro Rax, y los senadores han estado en su reunión durante la última hora. Los dos esperaron en una sala de estar adyacente a la vista de las puertas de roble de la cámara. Remus se ocupó de terminar su trabajo. Cordelia se había encargado de molestarlo. «Detente que». Ella respondió sin mirar hacia arriba, el golpe creciendo aún más rápido ahora que él lo mencionó. «Lo que toca, con el cuchillo. Es molesto», trató de mantener la voz baja mientras un par de guardias caminaban junto a ellos, disparando a la pareja de demi-humanos una mirada antes de continuar su patrulla. No parecían molestos por eso, reflexionó Cordelia, mirando por el pasillo. No pueden escucharlo, sus oídos se contrajeron, sabiendo muy bien que ella también podía escuchar sus propios grifos gracias a su audiencia superior. Entonces, ¿por qué te quejas de eso? Porque sí lo escucho. Se agitó nuevamente, Remus respiró hondo para calmarse, el acto no pasó desapercibido por la chica con la conejo. Tal vez deberías aprender a lidiar con eso, esa sonrisa suya fue la gota que colmó el vaso para una resolución diplomática. ¿Cuál es tu problema conmigo? Remus finalmente hizo la pregunta de la que había tenido curiosidad desde la primera vez que los dos se conocieron. Ella siempre ha sido abrasiva a todos. El único con el que interactuó con el que no tenía problemas era Su Alteza, incluso entonces sus interacciones se vieron empañadas por descansos de protocolo que harían que cualquier otra persona perdiera la lengua. No tengo ningún problema contigo, se detuvo el golpe, su espada le quitó la pintura en su silla. Simplemente te odio. Disculpe, la escuchó bien. Tartaríe. Sus sangrientos orbs rojos encerrados con su azul helado. Dije, te odio. Yo, quiero decir, ¿por qué me odias? Nunca te he hecho nada, el odio parecía una palabra tan fuerte para sentir a alguien con quien interactúas tan poco. Eres como un perro golpeado, comentó. Tan asustado del látigo del maestro que incluso sin un collar saltas a través de cada aro que te dan y te alegran. No soy un esclavo, fue su turno de mantenerse firme. No tienes que ser un esclavo para ser un perro golpeado. Había esa palabra nuevamente. Suspirando, la niña se enderezó y se puso de pie. Tanye y yo tenemos un arreglo de conveniencia. Ella ayuda a liberar a mi gente de la esclavitud, y la protejo para que pueda seguir liberando a mi gente de la esclavitud. Por favor, muestre Su Alteza el respeto adecuado, castigó, sorprendido con lo casual que abordaba Su Alteza. Bueno, ser amable no me quita esto ahora,
¿verdad? Tirando del cuello de su camisa, su cuello dorado brilló cuando la luz del sol se reflejó. ¿Cómo podría confiar en ti para ser su guardia? Era ridículo para él imaginar que Su Alteza era tan ciega como para confiar en esta chica con su vida. El conejo tenía más probabilidades de lidiar con el golpe de matanza. Ella no es una flor delicada que se marchitará con el más mínimo toque, puso los ojos en blanco ante las quejas de Remus. ¿Has visto su magia? Ella es más que capaz de defenderse, solo estoy aquí para asegurarme de que no muera. No puede liberar a mi gente si está muerta ahora, ¿verdad? Detente eso. Deja de actuar como un mocoso tan rencoroso. Hubo otras palabras que podría haber usado, pero ninguna de ellas tenía razón al describir a Cordelia. Demasiado suave. ¿O qué? Ella levantó una ceja. Te irás y te quejarás de ese eunuco de una enfermera húmeda que lastimé tus sentimientos. No, lo haría antes de que él pudiera regresar. Todo su mundo giró. Cuando finalmente se orientó, se dio cuenta de que la chica del conejo se apretaba la garganta con una mano y lo presionaba contra una pared. El albino parecía aburrido mientras Remus luchaba por desgarrar su agarre en su garganta, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras su aguja se apretaba. ¿En serio? Eso es todo. Ni siquiera puedo luchar con los dedos con ambas manos. Hizo una mueca al sentir algo agudo contra su yugular. No sería difícil. Cordelia arrastró perezosamente su uña contra su garganta. Solo uno, pequeño, pinchazo. Lo suficientemente profundo para que la sangre no deje de fluir, y estarás muerto en cuestión de minutos. ¿Qué dices a eso, un perro con cuello? Y la puerta de la sala de reuniones se abrió y Remus fue enviado deslizándose al suelo. Sostuvo la garganta y jadeó por aire cuando los senadores dejaron la reunión de Superta junto con sus respectivos sirvientes. Y te deseo un buen día, Su Alteza. El más grande de los dos senadores dio un breve reverencia antes de caminar con su contraparte a cuestas. Tengo que decir que nunca pensé que trabajaría junto a una de las crías de Mitras. Entonces, ¿qué tal un aliado? El hombre más joven ofreció. El senador Estilicho dejó reírse a las palabras de Victry. El medio bárbaro estaba fuera de sí con risa, preparándose contra la pared mientras su voz ronca resonaba en los pasillos y las cámaras. Su contraparte estaba menos divertida por la situación. Oh, gracias senador, acarició al joven sobre su hombro. Necesitaba algo de humor hoy. Nos vemos mañana, tenemos mucho trabajo por delante. El joven noble suspiró ante las travesuras de su senior, mientras salía de la mansión. De todas las personas con las que tengo que trabajar. Teskin, el senador Victry se fue poco después con sus asistentes a cuestas. Después de la pareja poco después fue el maestro Gaes, quien miró a Remus antes de dirigir su atención a Cordelia. Entonces, tengo que preguntar por qué trataste de estrangular a mi protegido, o debo fingir que trató de estrangular a sí mismo. Gaes interrogó a la conejito. No deberías estar más preocupado por dónde está tu polla. Ella cuestionó cruelmente. En lugar de enojarse, el maestro Rax sonrió. Primero debo profesar que soy extremadamente honrado de ese tan hermoso como usted mismo se interesa en el estado de mi pilar y piedras. Remus tosió en su mano para sostener su risa mientras la cara de la niña se torcía como si hubiera comido un limón. Segundo, su voz tomó un borde que Remus casi nunca escuchó. Debes darte cuenta de que tus estándares de vida actuales solo son posibles gracias a la misericordia de Su Alteza. Recuerda, eres legalmente un esclavo, sin importar la relación informal que tengas con Su Alteza. En el tribunal de Lav, ¿que crees que el castigo es un esclavo que mata a un hombre libre? ¿Es eso una amenaza? No, es realidad, aunque entiendo la confusión. Los niños tienden a confundir la fantasía y la realidad porque no saben nada mejor. Follando. Cordelia, Su Alteza estaba parada en la puerta de su sala de reuniones, papeles en la mano, mirando a Maestro Rax y al albino antes de suspirar. Volveremos al palacio, le dijo al conejo antes de recurrir a Gaes. Necesito que verifiques las notas dobles y envíen copias a los senadores antes del final de la semana. Por supuesto, Su Alteza, aceptó Gaes los documentos entregados. Su Alteza volvió a mirar al guerrero del conejito. Cordelia, estamos.
Sí, escuché la primera vez. La ex princesa intentó dejar a un lado a Master Rax mientras caminaba junto a él para alcanzar Su Alteza, que ya salía por la puerta. La pareja solitaria se quedó en silencio durante algún tiempo, antes de que el maestro Rax suspirara y finalmente mirara a su estudiante. Entonces, ¿qué pasó? Ella dijo que me odia. Las palabras dejaron un sabor amargo en la boca de Remus cuando los dijo. No, ella no, su maestro bromeó, tomando una nota sobre el pergamino. Y Master, ¿qué estaba diciendo? La esclava intentó matarlo. Si te odiaba, ni siquiera hablaría contigo y se negaría a sentarse en la misma habitación que tú. ¿Recuerdas a las otras nobles damas que Su Alteza trae? Gaes racionalizado. Ahora que lo mencionó, Remus no podía recordar un momento en que ella estaba en la habitación con las otras jóvenes nobles. Aunque pensó que era solo ella haciendo su deber de guardia y quedarse junto a la puerta. Por otra parte, les habló una palabra o incluso miró en su dirección general. Entonces, ¿por qué? Esa fue la verdadera pregunta en cuestión. Ella está frustrada, explicó el maestro Rax, sumergiendo su pluma en el tinta. De su destino en la vida. De la condición de su tía, su antigua reina. Del estado de su pueblo. Y lo más importante, consigo mismo. Es impotente y tiene que servir a la familia de la que conquistó y esclavizó a su pueblo. No fue perturbada por este giro de los eventos, algo estaría muy mal con ella. Supongo que tiene sentido de esa manera, comentó Remus, comprensivo pero aún molesto por el comportamiento de Cordelia. Ha conocido solo la vida de un esclavo, con la libertad de ser un concepto totalmente nuevo para él. Ella era una princesa que fue nombrada esclava. Si sus lugares se intercambiaran, se pregunta si sería tan agresivo como ella. Bueno, hay otra razón por la que puedo pensar que también podría ser la causa. El maestro Rax se rascó la barbilla mientras se reflexionaba para sí mismo. Ahora podría estar equivocado, pero recuerdo haber leído que los guerreros de conejito tienden a tomar a cualquier hombre al que puedan tener en sus manos con fines de apareamiento, pero muestran una gran preferencia a aquellos que pueden superarlos en combate. Dada quién es Su Alteza, derrotando constantemente ella en duelos y su relación con el hombre que conquistó y esclavizó a su gente, puede ser una muy incómoda situación. Mejor ellos espera, en serio. Está actuando así porque su cuerpo está frustrado. La hermana del hombre que la esclavizó y no es un hombre normal, podría realmente ser así de simple. La naturaleza se enfrenta con el medio ambiente. El maestro Rax tosió en su mano en una mezcla entre una risa y un sonido de asfixia. Casi dejando caer sus implementos mientras luchaba por corregir, terminando contra un pilar para obtener apoyo. El eunuco tardó varios segundos en recuperar la compostura. Chico. Creo que podría tener que repasar ciertos sujetos contigo nuevamente en el futuro cercano. Fue cuidadoso en sus palabras al lobo mientras hacía un gesto para que Remus lo siguiera. Remus se encogió de hombros ante la reacción exagerada de su maestro. Con los años se ha acostumbrado a las excentricidades de su maestro, pero de vez en cuando todavía estaba sorprendido por ellos. Buen hombre como era, Remus todavía tenía que sacudir la cabeza ante la tontería de vez en cuando. Sabes que no me gusta que salgas tan tarde. Mamá, estoy bien. Solo vamos al centro comercial. Maki puso los ojos en blanco ante las quejas de su madre. Dices que como si algo no pudiera pasarle a todos. Casi podía sentir a su madre levantando una ceja por teléfono. Poder de miedo. Mamá, estaré bien. ¿Cuántas veces iba a tener que decir esto? Ya no era como si fuera una niña. Tenía 16 años. Solo vamos al centro comercial, vamos a cenar, veremos ese nuevo lugar de karaoke y tal vez pasar un tiempo en el Arcano, eso es todo. Su madre guardó silencio por un momento, luego un suspiro. Muy bien. Muy bien. Solo vuelve a casa antes de la medianoche. Maki bombeó su puño al aire, probablemente sorprendiendo a la pareja que pasó junto a ella. Sí. Antes de la medianoche, lo tengo. Gracias mamá. Te amo. Saluda a papá por mí. Terminó la llamada antes de que su madre respondiera, ya sabiendo lo que diría. No importa cuánto la amara,
Maki deseó que su madre la dejara de codificarla. Tenía excelentes calificaciones, acababa de aprobar sus exámenes de historia, y solo quería pasar el rato con sus amigos durante unas horas. De todos modos, era el sábado, podía compensar los perdidos de sueño mañana. Levantando su mochila, corrió a través de las multitudes para reunirse con sus amigos. Sin embargo, a la mitad del centro comercial, caminando por las oscuras calles iluminadas de Ginza, una sola persona en una multitud de miles, Maki sintió algo apagado. Una ráfaga de viento, saliendo de un callejón justo fuera de la vista. Empuje su largo cabello de su alineación, perfecta. Que se queja mientras movía los hilos callejeros en su lugar, miró para ver qué tipo de fan gigante hizo eso. Pero en el callejón no había fanático, sino una sola persona. Lejos del ajetreo y el bullicio de la calle principal había una persona. Un hombre. Un cosplay si lo que vio era correcto. Vestido con una armadura de aspecto occidental, pero nada de eso parecía las cosas del anime que vio o los juegos que jugó. Se veía lo suficientemente brillante, tenía una espada corta de accesorio en la cintura, pero llevaba algún tipo de sombrero de piel en la cabeza que se metía con toda la cosa de caballero que podría haber tenido por él. Miró alrededor del callejón confundido, sin notarla. Era como si estuviera perdido. Tal vez preocupado por lo que la gente pensaría de él si caminara vestido así. Oye, ¿estás bien? Le preguntó al cosplay confundido. Se volvió hacia ella pero no respondió. Ahora que ella tenía una buena mirada desde la luz de una tienda, él parecía extranjero. Ah. Maldita sea Maki. Tal vez no la entendió. Bueno, por eso ella va a la clase de inglés. Ah, disculpe el señor, estás perdido. En palabras de su maestra, su pronunciación era pasable. Maki repitió la pregunta nuevamente, preocupado de que su propia pobre redacción lo confundiera. El hombre estuvo allí por unos segundos más antes de acercarse rápidamente a ella, rápidamente. Una caminata rápida. Ella notó por los sonidos de sus pasos que él no llevaba zapatos normales, solo algunas cosas de aspecto de sandalia. Ah, sí, disculpas solo puede hablar algo de inglés, de acuerdo. Maki sacó su teléfono celular y rápidamente sacó un traductor básico en línea. La traducción automática no era la más precisa a veces, pero podría permitirle comunicarse con él un poco más claramente si las palabras se escribieran. Volviendo un poco a un lado para mostrar su nuevo mensaje escrito, traducido al azar, el hombre la agarra del brazo y la tira al suelo. Su teléfono se deslizó por el suelo, su pantalla todavía muestra su mensaje, estás perdido. Cuando Maki llegó al suelo, solo tuvo momentos para darse cuenta de que las armas y la armadura del cosplay eran reales, y no de plástico brillante, de todo lo que hicieron a medida que el hombre se movía. En cuestión de segundos, fue arrastrada por el tobillo al callejón. Una vez que se orientó, gritó lo más fuerte que pudo, con la esperanza de que alguien la salvara de este secuestrador. Sus uñas se rompieron contra el pavimento mientras intentaba patear y retirarse de su alcance. Si ella pudiera llegar a su teléfono. En una fracción de segundo, todo pareció cambiar. El suelo ya no era concreto, sino hierba. Hierba real, no esas cosas artificiales. El cielo que estaba desprovisto de estrellas ahora era blasón con las luces más allá de contar. Los sonidos de la ciudad desaparecieron en un instante, reemplazado por risas en un idioma que no conocía y los gritos de otros que sí entendía. A su alrededor, más allá de los fogatas habían surgido de la nada en un espacio que no existía hace segundos. Para su ojo, vio que no estaba sola. Había otras personas, víctimas, aquí. Algunos lloran, otros rohugen ir a casa. No menos de 20 estaban encadenados y cuello como ganado a lo largo de los bordes de las luces de la fogata, aparentemente separadas por el género. Los hombres parecían maltratados y golpeados. Los que Maki tuvieron un buen vistazo donde un hombre de Salaryman tenía los ojos cerrados y un niño de su edad se acurrucó en el suelo que lloraba con un uniforme escolar que no reconoció. Pero la vista de las chicas. Maki gritó nuevamente y renovó su lucha. Sus acciones llamaron la atención del resto de los cosplays, bromearon y gritaron.
No necesitaba saber el idioma para saber cuándo se burlaba de ella. Aparentemente, sus acciones molestaron a su captor, que se detuvo el tiempo suficiente para pisar su estómago para callarla. Ella tosió y gimió cuando fue arrastrada a una estaca en el suelo con varias mujeres ya encadenadas. Mientras el acero frío se sujetaba a su cuello, todo el valor fue robado de su persona. Al igual que los demás. Tartrando para sí mismo, el secuestrador la ató a un puesto, le dio una patada más al intestino y luego se unió a sus amigos por los fogatas. Dejados solos con otras chicas que estaban igualmente asustadas, Maki se acurrucó y lloró por el resto de la noche. Ella gimió para sí misma que esto era solo una pesadilla. Que se había quedado dormido y se despertaría en su cama y todo estaría bien. Ella resultaría estar en lo correcto e equivocado. Esto no fue un sueño, pero fue el viva comienzo de una pesadilla. Capítulo 10. Una joven princesa. ¿Cómo entro en este tipo de situaciones? Y simplemente ignora el potencial de mi pedido. ¿Hay algún signo en mí, o simplemente atrajo naturalmente la rareza y la extrañeza? Somos caballeros entrenados. Deberíamos estar corriendo errores, protegiendo a las personas. Pero no, siempre es un deber de guardia de honor. Porque asumí que Pina venía a mi mansión para tener una de esas charlas hermanas, que ella afirma que necesitamos tener. Siempre se convierten en conversaciones sobre chicos guapos, o algo trillado sobre una cosa u otra que supongo que cree que los niños de mi edad se preocupan. Tal vez lo hacen, pero casi no soy mi edad. Siento que nos tiene allí como una obra maestra la mayor parte del tiempo. Emisarios a la realmente pelea. Eso es lo que se siente y es insultante. De acuerdo, ella habla más que yo. Pero esto parece que me está confundiendo con su maldito terapeuta. Me pregunto qué pasó hoy con Benem Spaguinoy. ¿Alguien pasa por todo el discurso de mujer horrible o alguien le preguntó si su armadura era real otra vez? Nos convertimos en caballeros para proteger a los débiles y defender a los inocentes. ¿Cómo podemos hacerlo cuando siempre estamos actuados? Pina. Le interrumpí para ir por los argumentos circulares por los que ha estado discutiendo durante los últimos 20 minutos en mi sala de estar. Es sorprendente que el piso no haya dado donde ha estado caminando de un lado a otro durante todo ese tiempo. Su página en particular estaba a un lado, luciendo bastante mareado al ver todo el ritmo. La niña a su lado parecía más avergonzada por el amor de Pina que cualquier otra cosa. Gao, lo siento. Finalmente me di cuenta de lo que había estado haciendo, se sonrojó de vergüenza. Mírame y sigue sobre mis problemas cuando vine aquí para ver cómo te iba. No, es justo, también te pones un poco que no puedo seguir el ritmo, dejé escapar una risa incómoda mientras me muevo los ojos. Puede ser mayor y más sabia de lo que solía ser, pero Pina todavía está dolorosamente protegida sobre el mundo. No es ingenua, al menos ha salido de eso con la edad, pero ignora ciertas actitudes. Si bien apenas era un Dulgard, todavía no entendía realmente por qué las mujeres guerreras eran un concepto tan extraño para una sociedad patriarcal. O el hecho de que la única razón por la que llegó tan lejos fue porque su padre era el emperador. Tal vez tenía que ver con el hecho de que ella todavía piensa que los caballeros no son simplemente tropas montadas que rompen las líneas enemigas con el impulso de su carga, sino como héroes, que protegen a los débiles y defienden a los inocentes. Oh, antes de que me olvide, habló Pina, claramente avanzando de su perorata anterior, quería preguntar sobre ese estándar junto a la puerta principal. ¿Es tuyo? ¿O eso? Sí, es mío, asentí. Solo un banner que se me ocurrió. ¿Alguna idea? Bueno, ¿no crees que es un poco amenazante? Ella dejó escapar una risa nerviosa. Amenazador. Acabo de recollar el diseño ya presente. No soy lo suficientemente creativo como para hacer una bandera o estándar completamente nueva. Además, ¿quién en su sano juicio pensaba que el púrpura en púrpura era un buen esquema de color? De acuerdo, el púrpura es un color de riqueza y nobleza, incluso si el maldito color es bastante abundante en este mundo, lo que hace que la escasez que hizo que el color significara riqueza irrelevante. Pero hay mejores maneras de incorporar púrpura que solo enyesar su bandera nacional con diferentes tonos.
Lo que quiero decir es que el negro y el rojo son colores algo agresivos, eligió sus palabras cuidadosamente por cualquier razón. No comúnmente se asocia con la regalía, me refiero. Rose Banner tiene casi el mismo tono rojo que el mío, recogí una ceja tratando de entender a dónde iba. Todo era solo una bandera de Saradrán con los colores de la bandera del Imperio Germano. Bien, bien, lo dejaré caer, levantó las manos en una rendición simulada, sin querer ir más allá en esta discusión. Sin embargo, Pina todavía sonrió, sabes, si te convertiste en caballero, podrías hacerlo tú. No, ni siquiera la dejé terminar. Ella no estaba hablando en serio, por supuesto. La última vez que tenía, genuinamente, me pidió que me uniera a su pedido fue hace años. Desde entonces, se ha convertido en una especie de broma para que ella le pregunte si quiero unirme a sus caballeros, me niego, luego continúa sobre cómo me conseguirá la próxima vez o alguna variación de la frase. Ella soltó una sonrisa, oh, bueno. Supongo que tendré que intentarlo de nuevo en otro momento. ¿Es esta una relación normal para hermanos o solo estoy leyendo demasiado profundamente en este tipo de cosas? En una nota más seria, ¿por qué lo lograste? Pensando en comenzar un séquito y quería hacerlos un estándar. Nada tan grandioso, salgo de la suposición de que estaba creando una fuerza militarizada. Gaes decía que era hora de que hice un escudo de armas, así que hice uno en menos de 10 minutos. La princesa tuvo un acuerdo, si bien su eunuco tiene razón, no hay necesidad de hacer el suyo. El padre le habría permitido usar el estándar imperial si le preguntaba. Lo dudo, puse los ojos en blanco. Oh, por favor, tienes el hombre más poderoso del mundo envuelto alrededor de tu dedo y ni siquiera te das cuenta. Estás exagerando enormemente mi influencia, sacudí la cabeza. Si lo dices, ese tono suyo dejó en claro que no me creía. Hablando de padre, ¿qué hizo para que todos se hundieran así? Inmediatamente me pateé por tirar accidentalmente del alfiler de su granada de emociones. Afortunadamente, ya sea por atrapar a sí misma o seguir adelante, no recaudó el terreno antiguo. ¿Cómo supiste que era él? Pina cuestionada. Me acabas de decir, respondí. Entonces. Es solo una reunión del Senado que me puse como guardia de honor para esta mañana, suspirando, Pina frotó su templo. Después de eso, le dije que podía usar a mis caballeros para complementar patrullas a lo largo de la región. Pero se negó. Incluso con tantas tropas que se concentraban para pasar por el portal, todavía me codea a mí y a mí. Lo siento, solo nuestras tropas están en masa para pasar por un portal, escuché eso bien. Oh, sí, soy un portal a otro mundo sobre Al-Nesil, respondió ella como si comentara sobre el clima. ¿Qué acaba de decir ella? Un portal, a otro mundo. Al menos, así es como el padre lo describió. Pina se encogió de hombros, los magos siguieron y siguieron sobre los detalles de todo el asunto. Probablemente lo hubieras entendido, pero todas esas cosas me pasaron por la cabeza. Algo sobre los dioses que abren una puerta a otro mundo. Eso es todo lo que puedo razonablemente. Digamos que lo entiendo. Lo siento pero. Portal a otro mundo. ¿Dónde está este portal de todos modos? Era ridículo. Incluso con la magia, tal cosa debería ser imposible. Solo se teorizó que la magia podría usarse para teletransportar a las personas en Germania a fines del siglo XIX, e incluso entonces se creía que requería tanta maná y cálculos tan intrincados que era prácticamente imposible. Y eso fue teletransportar a una persona a lo largo de un salón de clases. Abrir un todo en el espacio, mantenerlo y usarlo para viajar era simplemente absurdo. Simplemente no era científicamente. Esperar. Ella dijo que los dioses hacen esto. Oh querido. Oh joder. ¿Qué? Oh, verdad. Está en Al-Nesil y fue descubierto hace poco más de un mes según el padre. Planea enviar a las legiones a través de un reclamo a las tierras más allá para el imperio. Y sabemos que hay algo allí porque. Si este fuera un portal genuino para otro mundo, y no solo para otro punto en este, hay 1.000.000 y una forma de cómo podría salir mal. Como entrar al vacío del espacio con solo la mejor armadura medieval para protegerse.
Se siente como si algo fuera X haría para demostrar un punto. Debido a que los exploradores pasaron al otro lado, por supuesto, Pina actuó como si la explicación de las personas que cruzaban a otro mundo por magia era algo mundano. Afirman que el otro lado era surrealista, animales de metal, carruajes de metal, torres de vidrio que tocan el cielo, ese tipo de cosas. Pero ¿cómo? No, sí es. Apenas podría formular mi pregunta, una docena de pequeñas variables, factores y su influencia en todo esto. Disculpas, sus soltaces, la joven página dio a conocer su presencia e interrumpió mi pregunta. Pero la reunión con el gremio de Smith es en 1 hora. Lo siento, pero tenemos que irnos. Pina Tesked, correcto. Gracias, Hamilton. Lo siento, Tanye, pero tengo que irme ahora mismo. He estado tratando de que el máster del gremio le suministre a los Rosenaites una nueva armadura, pero lo han sido tan ocupado con las órdenes en los últimos tiempos. Ni siquiera recuerdo lo que le dije al salir, apenas registré a la criada para venir y rellenar mi bebida. Mi mente estaba demasiado preocupada por la información que acababa de aprender. Específicamente, sus implicaciones. Ahora, la navaja de afeitar de Occam sería que estoy pensando demasiado y debería calmarme. Que estas cuentas fantásticas que Pina enumeraron fueron solo eso, punto para cuentas puntuales de lo que está más allá de este portal de otro mundo. Animales metálicos que merodean alrededor de simples torres de vidrio. Sin embargo, alguien sin concepto de automóvil podría, si se presiona, describir un automóvil como un carro de metal sin caballos. Incluso podrían decir que cualquier edificio de gran altura sería una torre de vidrio. Pero animales de metal. Tal vez esto es una gran fantasía, a diferencia de la baja fantasía de este mundo, y los animales son metálicos. O solo están describiendo maquinaria que se ve y actúa de tal manera que no tenían forma de clasificarlos, excepto llamarlos animales de metal. Y si este último es cierto, eso implicaría, al menos, una sociedad industrial. Ya sea al comienzo de aprovechar el poder del vapor y el carbón, o haber pasado a una economía basada en el consumo. Cualquiera de la sociedad tendría acceso a, nuevamente, como mínimo, armas de fuego, ya sean mosquetes, pedlocks, rayado, acción de pernos o incluso semiautomático. No solo eso, sino todos los demás instrumentos de guerra comunes en ejércitos industrializados. Las ametralladoras y la artillería al menos, hasta los brazos combinados y las municiones guiadas de precisión en el peor de los casos. Y el emperador quiere enviar legionarios para conquistar las tierras más allá, con arcos literal y flechas y lanzas de madera. Pero si este portal es abierto por estos llamados dioses, que serían tan imprudentes como... Tomó una fracción de segundo para responder a mi propia pregunta. Oh joder. Apenas podía contener mi ansiedad cuando comencé a hiperventilar. Alquilar mis manos, mi mente corrió a través de todos los peores resultados posibles para este desastre en la creación. Conociéndolo, el otro lado probablemente liderará el equivalente mundial de un Estado comunista que solo ama ejecutar nobles. El propagandista en mí difícilmente podría pensar en una mejor manera de desviar los problemas de las personas hacia un gran otro en forma del imperio. Después de todo, ¿qué mejor guerra podría haber una de un imperio primitivo que no tiene posibilidad de derrotarte en una batalla lanzada? Y después de que todo se dice y se hace, y se cruzan hasta aquí. Quiero decir, técnicamente un menor, por lo que podría no estar alineado contra una pared y disparos. No, eso fue solo una ilusión. Ser un menor no salvó a los hijos del zar en ninguno de los tiempos, así que dudo que me salte. Bueno, tal vez no matado. Es más probable que X sea más probable para que sea capturado y forzado a una instalación de reeducación que recibir un disparo. Después de todo, no puedo arrepentirme, si estoy muerto ahora, ¿verdad? Maldición. 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 Maldita sea, siendo X. Moult había aprendido gran parte de su vida. Una de las lecciones más importantes que su padre le inculcó antes de la ascensión de Moult era que la conquista era más que simplemente marchar por los muertos y declarar la victoria. Uno requería los medios y la capacidad de sostener lo que toman. Toma su fracaso de un hijo.
Zorzal entró en el este, perdió la mayoría de sus fuerzas, rompió sus enemigos y despidió sus tierras, se fue para ir a su fracaso en casa, y mientras tanto toda la región se convirtió en un atolladero inseguro. Las legiones que envió estaban haciendo todo lo posible para imponer una apariencia de orden, pero con las constantes incursiones de los vengativos guerreros de Conejito y las incursiones continuas por una horde nómada ahora unificada extendieron sus fuerzas a su punto de ruptura. Cada vez que Moult miraba esa parte del mapa, sentía como si fuera solo un pozo sin fondo que se tragaba todo el oro y los hombres que le arrojaba. Casi parecía ridículo. Sus ejércitos eran casi 3 millones fuertes, sin contar a los auxiliares y mercenarios bajo su empleo, y sin embargo, incluso ese número monumental no era más que una fracción de lo que se necesitaba para mantener simplemente el imperio tal como es, y mucho menos expandirse en cualquier dirección significativa. Al oeste estaban reinos bárbaros de las docenas, los hombres del norte atacaban a lo largo de las costas del norte, el sur estaba en un enfrentamiento perpetuo con la Liga Corintean, las tribus de caballos hostigaban cualquier avance hacia el este, y las colonias eran constantemente bisets por la gente de lagarto que manejaba a la gente de los hombres con lagartos. Clubes de tamaño de hueso y obsidiana. Quizás las mayores amenazas vinieron de su dominio. Traidores, serviles, senadores ambiciosos, generales rebeldes, todos fueron amenazas a su gobierno. Y necesitaba a todos los legionarios disponibles para mantenerlos en sus lugares. Con todo eso, 3 millones eran un número muy pequeño. El tamaño del imperio era su ruina. Pero, como por Providence, apareció la clave de sus problemas. El portal en Al-Nesil. Encontrados por algunos Rufos, sus propios exploradores luego confirmarían sus fantásticas afirmaciones de lo que fue más allá. Y lo que fue más allá fue simplemente demasiado tentador para ignorar. Después de todo, ¿por qué presionar sus fuerzas en el interior de las selvas que cubren las islas coloniales, o presionarse más profundamente en la estepa oriental, cuando puede lanzar una campaña de conquista desde la seguridad del interior del imperio? ¿Por qué lidiar con trenes de suministro tan largos, cuando puede marchar sus fuerzas a través de Itálica hacia esta nueva frontera sin salir del territorio imperial? No estoy cuestionando los costos, reiteró Moult a los magos y magos ensamblados en su energía solar privada, la multitud flanqueó a ambos lados por sus guardias, estoy preguntando, ¿se puede hacer? Después de anunciar sus intenciones de salir y conquistar tierras en este nuevo mundo, Moult se quedó en la posición para facilitar este deseo. Las leyendas dicen que el portal entre mundos abre de manera irregular, y siempre se cerró después de un periodo de tiempo por la voluntad de los dioses. Sus conquistas serían de corta duración si la puerta de entrada cerrara y varaba sus fuerzas en otro plano de existencia. Afortunadamente, tenía opciones. Había traído magos de todo el imperio, el más brillante de sus respectivos campos, para encontrar una manera de mantenerlo abierto. Aunque no todas las noticias en torno a este evento milagroso son positivos. Algunos senadores subieron sus faldas y exigieron que encontrara una manera de sellar el portal en lugar de utilizarlo. Preguntas sobre qué criaturas podrían dejar entrar si permaneciera abierta, de los dioses Rat por interferir en sus planes incognoscibles, de las enfermedades que podrían derramarse en Falmart. Demonios, incluso su propia hija estaba tratando de cambiar su curso. Aunque enmascaró su lenguaje en fundamentos más estoicos, como pérdidas inaceptables, debilitando las legiones y variables desconocidas como las magias extranjeras, él podía decir que Tanye simplemente estaba asustada. Ella lo escondió lo suficientemente bien, pero él podía decir que estaba aterrorizada mortalmente de lo que podría estar más allá y lo que podría pasar. A decir verdad, era humorístico ver a su hijo más joven actuar en realidad por una vez, en lugar de tratar de ser la persona demasiado madura que seguía como una máscara. Se preguntó si decía más sobre ella que ella hizo las mismas preguntas que los senadores muchas veces su edad, o lo hizo implicar que los senadores que expresaron sus preocupaciones eran similares a las niñas. Bueno, hizo todo lo posible para descansar sus miedos. La sentó y le explicó cómo iba a estar bien. Estaba preparando la mayor concentración de fuerza observada en el imperio desde el final de las guerras del norte. Dirigido por los generales más grandes del imperio, nada podría detener su avance indomable. Lo que no se habló,
y probablemente por encima de la cabeza de su hija, fue que esto no iba a ser un desastre como la campaña de Zorzal contra el reino del guerrero con buque. Esto terminaría en la victoria en el sentido más verdadero. Los magos se miraron entre sí y conversaron suavemente consigo mismos en el asunto durante medio minuto. A medida que la paciencia de Moult usaba delgada, el mago del arco Fandrel rompió las filas de sus compañeros y hablaba. Sí, Su Majestad. Será una empresa colosal, los materiales y los reactivos astronómicamente caros, pero se puede hacer. Entonces, por supuesto, explique, hizo un gesto para que continuara. Proponemos la creación de un ancla, una construcción mágica para controlar el fenómeno sobre la colina. El mago hizo un gesto para que uno de sus colegas desarrolle un pergamino que muestra un diseño rudimentario. Un arco, una puerta, para ser la encarnación física del portal. Aunque debo advertir, Su Majestad, que no podemos controlarlo más allá de eso, ni podríamos intentar, para que los dioses no envíen un apóstol para castigarnos por nuestro hubris. No es así, Su Majestad, un mago túnico interrumpió a Fandrel, saliendo de la multitud de magos era un hombre muchas décadas más joven que sus compañeros. Hay una manera de mantener la puerta más allá de las maquinaciones de los dioses. Conozca su lugar, siseó Fandrel inmediatamente al hombre, el otro asintió de acuerdo con el mago del arco. Usted está aquí solo debido a las conexiones de su familia, bajo la condición de que debiera verte y no escuchar. No sabes de lo que hablas. ¿Y quién eres tú para curar a quien puedo y no escuchar, mago? Se enfrentó al maestro Fandrel, haciendo un gesto sutilmente a su guardia que no retirara al joven que habló fuera de turno. Majestad, el mago del arco parecía un pez jadeante al darse cuenta de lo que había hecho. Mil perdones, Su Majestad, pero este niño está aquí por razones más allá de mi control. Si fuera capaz, nunca lo habría dejado incluso ante usted y yo. Entonces escucharé y descartaré su sabiduría infantil, salió del mago del arco, demostrando que no arrebataría más sobre el tema. Mirando hacia el mago en cuestión, mudó que el niño se acercara a su estrado. ¿Cómo te llamas? Arius, tu majestad, el joven se inclina profundamente por su soberano. Bueno, entonces, Arius, dime por qué crees que se puede hacer que el portal permanezca abierto indefinidamente. Tenía curiosidad por escuchar la respuesta del joven. En mi investigación, descubrí que el tratado de Archmage Maccabees sobre el sostenimiento divino demuestra que el poder divino puede ser esclavizado a las manos mortales dijo Arius. En ciertas circunstancias, se puede cortar por completo a través del ritual preparado y la artesanía. Tales medios se pueden utilizar en la construcción de esta puerta para mantenerla abierta durante el tiempo que deseemos. Hablas de herejía. Nuevamente, Fandrel habló y asaltó al lado de Arius. El hecho de que incluso tienes copias de las obras de Archeres Archson. Tiene razón, maestro Fandrel. Moult cuestionó, tratando de mantener la discusión en el punto. Fandrel respondió al emperador con una pregunta propia, Su Majestad, ¿alguna vez has leído sobre el gran fuego de Rondel? Soy lo suficientemente leído como para conocer el gran incendio que sucedió en la biblioteca. Moult puso los ojos en blanco ante la suposición de que nunca antes había leído un texto de historia. Dicho esto, la importancia de este hombre me elude. Supongo que este hereje tuyo era el incendio en cuestión. Lo mismo, otros asintieron de acuerdo con las palabras de Fandrel. Maccabe era un desviado, un hereje, un blasfemador, uno que sostuvo las palabras del dios celoso sobre todos los demás, de obras, muchas sancionadas por los propios dioses, se convirtieron en cenizas en cuestión de horas. Y sin embargo, logró eludir al apóstol Deral durante horas Moult, instó al mago a llegar a la parte de esta historia que realmente importaba, la parte verdaderamente escandalosa que algunos hasta el día de hoy tomaron como una exageración del evento. Un hombre mortal que domina a un apóstol. Teje un hechizo que abarcó la longitud de la ciudad que negó al apóstol sus dones divinos, habló Arius, visiblemente vertiginoso para continuar la historia. Esa noche, el apóstol era tan mortal como tú o yo. Tenía que luchar a través de oleadas de seguidores de Maccabe sin la ayuda de su patrón divino. Si hubiera muerto al alcance del hechizo, se habría quedado muerta. Eso nunca ha sido probado, intervino Fandrel.
Pero es irrelevante. Nuestro estimado orden descubrió el encantamiento y lo rompió. Restaurado de sus dioses dados de fuerza, Lady Morgan mató al Eresarca y a sus seguidores restantes con un solo hechizo. Terminando con las noches más horribles de las noches, las obras de la herejidad ardieron, su legado deshonrado. Puedes negar la magnitud de sus obras todo lo que deseas a mi señor, pero no puedes negar su propia existencia o el hecho de que trabajaron. Arius ignoró las miradas que estaba recibiendo de sus compañeros magos. Su Majestad, dame 2 meses, y te daré una puerta que incluso los dioses mismos no podrán cerrar. 2 meses dices. Ahora esto lo intrigó. 2 meses y los frutos de un mundo entero estarían a su alcance. Podría ser una mentira. Podría ser verdad. Decisiones, decisiones. Su Majestad, por favor reconsidere su. Gracias por su sabio consejo, Maestro Fandrel, había tomado su decisión. Usted y su compañerismo pueden irse, tendré instrucciones para usted antes del final de la semana. Si sigue siendo el Maestro Arius, tenemos mucho que discutir. Rojo, pero sosteniendo su ira, el mago mayor se inclinó antes de mudarse y salió de la cámara con sus compañeros magos. Arius, su sonrisa amenazando con dividir su rostro en 2, se acercó al emperador y esperó sus instrucciones. Mientras conversaba con el joven, se le ocurrió otro pensamiento. Dada la ubicación de Alnes y la velocidad en la que deseaba que esta conquista continuara, simplemente no había otra forma de reunir la gran escala de fuerzas necesarias para atacar esta nueva tierra sin retirar las fuerzas a lo largo de las fronteras del sur del imperio. Lo que requeriría sacar fuerzas de la disputada frontera entre el imperio y la Liga Corintean. ¿Qué pasaría si atacarían mientras sus fuerzas estaban más allá de la puerta? ¿O qué pasaría si atacaron bellamente en la creencia equivocada que estaba acumulando fuerzas para invadir la Liga propiamente dicha? Obviamente podría vencerlo, pero el tiempo perdido fue algo en lo que hizo una mueca. Le parecería que la única forma de asegurarse de que los Corintean no utilizaran esta debilidad como una oportunidad para aprovechar algunas tierras en disputa era asegurarse de que estuvieran demasiado preocupados con asuntos más apremiantes en casa. Quizás está en orden una crisis de sucesión. Pero ¿cómo hacerlo? El actual hegemón fue elegido para su posición no hace más de una década, y era tan sano como en términos de salud. Era muy amado por su gente, y con razón temía por sus enemigos. No hay demandantes obvios de regresar en un conflicto de secesión. Quizás un candidato menos querido. Estaría más en deuda con el imperio si tuviera éxito. Si no, entonces el conflicto cumplió su propósito para distraer la liga. Se supone que Moult tendrá que recurrir a los métodos más cansados y probados para eliminar a un hombre de su asiento de poder para facilitar el ascenso de otro. Por el más gentil de las persuasiones y más sutiles de los venenos. Maki no sabía cuánto había pasado desde todo, esto comenzó. Una semana. Un mes. Más. Los días parecían fusionarse el uno en el otro después de un punto. Cada día progresaba como cualquier otro sin fanfarria. Lo que sí sabía era que sus secuestradores pasaron 2 días más agarrando a la gente de Tokio antes de cargar sus cautivos en vagones y cabalgarse. A veces se detenían y una niña sería tomada, otras a las que seguían viajando. En ese viaje agonizante y lento, conoció a un poco de las otras chicas. Pero de todos ellos, Neriko, una niña que recientemente se graduó de la escuela secundaria y estaba esperando llevar el examen de ingreso a su primera universidad de elección, fue la que más conoció. Cada uno contó una historia similar a cómo terminaron en este desastre, vieron a alguien deambulando por Ginza y fueron arrastrados de regreso a donde aquí estaba pateando y gritando. Y aunque no era tan bueno como Neriko, Maki incluso logró retomar algunas de las palabras que los hombres estaban hablando. Perra. Puta. Esclavo. Si bien muy poco fue agradable, ella aprendió algunas frases menos viles. Finalmente, después de que más y más de ellos fueron arrastrados en algún lugar, solo 5 de ellos quedaron. Las últimas mujeres, puras, se quedan por el aspecto. Se llevaron a una ciudad masiva y se dedicaron a una mazmorra de bodega diagonal sexo oscuro con un hombre de aspecto vicioso mirándolos como si fueran trozos de carne frescos. Una mujer de conejito genuina se paró a su lado,
un collar alrededor de su cuello y moretones en su cuerpo con escasamente vestido. Había leído suficiente doujinshi para saber a dónde iba esto. Maki casi se enojó cuando el hombre agarró su barbilla y la miró a los ojos. Muy pronto, él la soltó y agarró a Norco a su lado. Al arrastrar el grill, gritó un orden a sus matones que arrastraban a Maki en una dirección separada. Muy pronto, fue arrojada a otro vagón para ser llevado a otro lugar. Ser escoltado solo trajo algunos escenarios horribles en su cabeza. Durante todo el resto del paseo en el carrito, trató de mantenerse tranquila. Lo primero que notó fue la pancarta recurrente que estaba acostumbrada a ver. En lugar de un dragón morado claro sobre un fondo morado más oscuro, este era un dragón negro sobre un fondo rojo carmesí. No es que ella supiera que el cambio de color tuvo algún significado. Se apresuraba al carro, era una mujer de aspecto mayor que lucía un atuendo de mucama. Ella y el hombre conversaron entre sí en bromas tan rápidas que Maki no podía hacer un seguimiento. Ella deseó saber lo que estaban diciendo. Es una muda, ¿por qué no me responde? No mudo, solo tonto. No entiende una lamersaderan. Un bárbaro de principio a fin. Maki realmente deseó que pudiera entender lo que estaban diciendo. Entonces, ¿qué lengua habla ella? No sé, los otros hablaron un poco de lunar sin sentido. De todos modos, ella es tu problema ahora, la empujó a la mujer, aunque en lugar de dejarla caer, la criada la atrapó. Espera solo un momento. A pesar de la voz elevada, Maki podía decir que no era la que se regañó. En realidad, el tono le recordó a la adolescente a su antigua maestra de aula cuando descubrió que algunos niños estaban engañando a sus pruebas. No puedes simplemente venir a la propiedad de un real, no anunciado, podría agregar, y simplemente lanzar un esclavo al azar a mis pies y dejarlo en eso. Ignorando sus altas aversión al comercio, hay preocupaciones de seguridad para tener en cuenta subiendo a un esclavo al azar al servicio de una real. Ella es lo suficientemente dócil. Mira. Maki se estremeció reflexivamente contra la mujer cuando el hombre levantó la mano para golpearla, aunque el golpe nunca llegó. ¿Ves? Doyat. Si ella actúa, solo dale algunos walleps y eso debería ser suficiente. Trabaja lo suficientemente bien para los demás. Otros. ¿Cuántos otros hay? Más vienen a la finca. Mira señora, solo soy un mensajero. No estoy al tanto del inventario del príncipe Zorzal, sonó exasperado cuando volvió a su carro. En cuanto a los demás, no lo sé. Una docena. Más. Todo lo que sé es que la mayoría de los de su grupo ya están en el mercado. Su Alteza mantuvo un montón para sí mismo y está pateando uno a Su Alteza. Si Su Alteza quiere saber más, puede ocuparlo con el príncipe. Con una grieta de las riendas, el vagón regresó a la ciudad, dejando al adolescente con solo la criada. Después de murmurar algo para sí misma, la criada llevó a Maki a la finca con su mano. El lugar se veía realmente elegante. Maki estaba bastante seguro de que la sala de estar era más grande que algunos apartamentos en Tokio, no es que tal hazaña fuera difícil. Aún así, mientras la llevaban, la primera criada llamando a otro par para decirles algo, probablemente sobre su llegada, Maki miró una de las ventanas manchadas. Afuera, bajo la sombra de lo que parecía una glorieta, era un grupo de niños. Una rubia, una cabeza roja, una morena con colas gemelas y una chica de piel más oscura con orejas ligeramente puntas, estaban sentados alrededor de una mesa cubierta en todo tipo de bocadillos y postres. En la distancia había una chica de conejo de cabello blanco que parecía una versión más joven de la de antes, aparentemente haciendo todo lo posible para ignorar a los otros tres. Ninguno de ellos parecía tan viejo, 12 o 13 años, la excepción es la niña de conejitos que parecía ser un año más joven que la propia Maki. ¿Era este lugar algún tipo de casa club para niñas nobles? La respuesta parecía ser sí, ya que la llevaron a un sótano para ver qué tipo de atuendo de mucama le quedaba bien. Mientras un nuevo par de chicas hablaba y juguetona entre sí sobre diferentes atuendos de mucama, una que tenía orejas de lobo, se dio cuenta de que este lugar no tiene nada de la vileza de la mazmorra sexual de ese otro tipo. Honestamente, ignorando la barrera del idioma y los siglos detrás de la tecnología,
Esto casi parece que el momento en que Maki tomó un trabajo a tiempo parcial en una cafetería y sus compañeros de trabajo intentaban descubrir qué atuendo le convenía más. Por supuesto, ignorar el collar a su alrededor. Pero, cuando sintió que la pareja presionó un atuendo en su marco y movió el espejo para ver su reflejo en la ropa, Maki suponía que este no fue el peor resultado por el momento. En lugar de ser una esclava sexual, ser una criada era absolutamente algo con lo que Maki podía lidiar por ahora. Es hora. El general Pertus Sukovalt suspiró para exhalar algo de la energía nerviosa girando en su vientre. Armas sostenidas, esperó mientras los sirvientes terminaron de ayudarlo a ponerse la armadura. Un traje de armadura que estaba encantado con salas protectores en tan extrema extensión que Pertus dudaba que incluso un dragón podía morderlo. Más que caro. Horriblemente así. Sin embargo, uno no puede detener los resultados. En su última gira en las colonias, tomó la peor parte de un club de huesos de Lizardman, un arma acanalada con dientes capaces de destrozar un plato como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, con solo el más leve de los rasguños para mostrarlo. Boult saltó y las cuchillas se rompieron contra él. Más veces que puede contar tiene su armadura que lo protegió. Los dioses sean buenos, lo mantendrá a salvo en esta nueva tierra. Mientras los magos se ocuparon de la construcción de la cosa, pasó su tiempo organizando sus fuerzas y preparándose para cada contingencia. La colina ahora estaba rodeada por una docena de bastiones con paredes entrelazadas que se conectan una a la otra. Los motores de asedio de todo tipo, Beliste, Scorpions, Catapults, de todas las formas y tamaños se mantuvieron y prepararon para su uso en un momento. Una venerable ciudad de la tienda se extendió por más allá de las paredes de cortina del bastión. No es su elección preferida, pero una vez que las primeras legiones terminaron, debería haber espacio suficiente para que las fuerzas dejadas se queden para proteger la colina en los bastiones. La fuerza le confió el emperador estaba más allá de la comparación. 10 legiones, más de una docena de unidades axilares, decenas de jinetes de Wyvern, catáfratos, caballeros y otras fuerzas montadas, una cohorte entera de magos de batalla. Con tanto poder, podría desperdiciar una horda bárbara de 1.000.000 de hombres. Por el rabillo del ojo, espió lo último en ser construido. Un solo camino de piedra, que conduce directamente a la puerta recién terminada. Dicha estructura tarareaba con la actividad, ya que los magos de todo tipo canalizaron sus energías para darle el poder de la puerta. Para anclar el portal para que sus fuerzas puedan marchar y conquistar. Preparado para hacer que la historia sea general. Al parecer a su lado, el conde Colt Formal se encontró generalmente en esas décadas su junior. El conteo de Italica, flanqueado por su séquito, estaba adornado en su mejor armadura. Mientras que muy lejos de la propia del general, todavía era una pieza de carpintería de maestría. Por mucho que uno pueda hacer, mi señor, respondió Pertus. ¿Están tus fuerzas listas para marchar? Listo como puedan, el conde se rió de la reputación de la frase. Aunque admito que parte de mi temblor no es de la vejez. Es justo, se rió a su vez, un toque en el hombro junto al mago a su lado, interrumpió su conversación. Disculpas a mi señor, pero debo ver a los hombres y prepararlos para el día que viene. No dejes que te mantenga entonces general, con un gemido, el conde se alejó con su séquito. El mago a su lado lo llevó a una plataforma elevada. Antes de él había las 3 legiones que lo acompañarían a través de la puerta como la vanguardia. El 41, el 42 y el 49 fueron todos veteranos de un conflicto u otro, ya sea una redada de Corintean, revueltas serviles o incluso un intento de rebelión. Sus estándares se mantuvieron altos, sus pancartas revoloteando en el viento. Los auxiliares de Demi-Human se pararon a un lado, ya que correspondía a su estación. Ahora, Pertus ordenó el mago a su lado. Asintiendo, el mago arrojó un hechizo sobre él y el área a su alrededor. Levantando una mano, Pertus esperó a que las voces cocinaran a fuego lento. Ahora era el momento de avivar las llamas en sus corazones y exaltar la justicia de su causa. Hoy haces historia. La magia del mago proyectó su voz por todas partes, incluso las tiendas y bastiones que yacían más allá podían escucharlo. Hoy,
ustedes hijos nobles de Sadera saldrán y conquistarán una nueva tierra. Esto se ha hecho miles de veces antes, y se hará miles de veces después de usted. Una alegría ensordecedora rugió de los hombres, ataron y acaudaron para la guerra. A los bárbaros a los que enfrentaremos pronto se les enseñará la verdad que durante mucho tiempo se le ha enseñado a las tribus de Falmart, continuó sobre sus llamados a la sangre, haciendo más fuerte en el segundo. Si ignoran esta simple verdad, seremos los maestros que tan claramente necesitan. Con la espada, el fuego y el látigo les explicaremos esta verdad una y otra vez. Tantas veces como sea necesario hasta que no sepan otra verdad. Pero la nuestra. A medida que la energía de los legionarios se volvió más hambriento, un asentimiento sutil de los magos a su lado era la señal de que necesitaba saber que la puerta ahora era completamente funcional. En un movimiento fluido, cantó su espada hacia la puerta que ahora se sentaba sobre Alnes. Ahora ve, valiente hijo de Sadera, ve y conquistan. Y el nombre de todos los dioses, y el glorioso emperador a quien todos juramos la fe, ir y llevar estas tierras virgen al talón. Con un solo grito entusiasta, sus fuerzas comenzaron su marcha. Las líneas de tropas, caballería, jinetes de Wyvern, demi-humanos, todos caminaron por el camino de piedra hacia la puerta. Los vítores resonaron de los bastiones y los campamentos a su alrededor, deseando que sus hermanos y compañeros sean bien en la batalla por venir. Su tarea realizada, Pertus montó su propio corcel para unirse a las columnas. Su montura, cuyo abrigo marrón tomó un tono rojo a la luz del sol, se unió a la propia yegua blanca del conde y los corceles variados de sus retinificaciones. Te envidio, general, confió el conde, cabalgando a su lado. ¿Cómo es eso? Estamos a punto de ir más allá que cualquier hombre antes que nosotros haya ido y te ves tan tranquilo como una piscina de agua. Pertus resopló el comentario, ciertamente me alegra que me vea. Cruzando el umbral de la gran puerta, la brillante luz del sol dando paso a solo la luz de la antorcha, hizo un voto silencioso a todos los dioses. O tomaría estas tierras en nombre del imperio, o estas tierras lo llevarían.